Cuando la nena quiera caminar, se echa a andar y se caiga al tropezar. Se tiene que levantar porque así mejora. La nena sigue avanzando, la nena no llora. Cuando en el jardín otro chiquilín le saque un juguete, la empuje, le tire del pelo y la apriete, y ella no interprete esa actitud invasora. La nena se defiende, la nena no llora. Bueno, yo me llamo Laura, tengo 34 años. Mi niña tiene 6, se llama Antonella. Y el núcleo, bueno, nuestra familia está compuesta por 4 integrantes. Estamos mamá, yo, Diego, mi compañero, Antonella y Ludmila, de 13. Fue difícil, por supuesto, porque sabíamos que no iba a ser nada fácil, nada, poder transitar esta experiencia con ella, ¿no? Y sabíamos que venía con toda esta cuestión de que la sociedad en su conjunto no puede todavía entender, ¿no? En esto que a veces nosotras escuchamos mucho, la sociedad está avanzando, nosotras somos recontra pesimistas y decimos, no, la verdad que no avanza nada porque todavía hay que seguir dando discusiones en relación a estas cuestiones. Y fue difícil y lo es, no es que no es que fue un proceso y que ya está, sino que está haciendo todo el tiempo, y eso es lo más grandioso en algún punto, porque vamos aprendiendo juntos, vamos desarrollándonos también y construyéndonos y desconstruyéndonos de toda la formación que tenemos, de toda la cultura, de todo el sistema que nos dice cómo ser, cómo hacer, qué sentir, cómo sentir, ¿no? Y en esa relación, en ese transitar fue, por supuesto, y es difícil, pero estamos convencidas como familias de que este es el camino y que lo más fabuloso que se pudo suceder es haber transitado todas estas experiencias acompañando a estas niñeces, ¿no? Y se lo debemos a Gabriela Mancilla, pionera de esta lucha, con Luana, que impulsaron y abrieron un paradigma histórico en esta sociedad y han allanado tanto el camino a todas las familias que llegamos después, ¿no es cierto? Y nos han abierto el camino, y también esto de materializar toda su historia, toda la lucha de Luana con Gaby, juntas las dos, nos ayudaba a nosotras a poder acercarnos a esa historia y sentirnos conectadas, y sentir que cuando vos estás leyendo esa historia es la historia de cada una de las niñeces que abrazamos, ¿no? Y eso es súper importante porque ya llegamos con un camino andado, y eso hace que el camino, si bien tenga y contenga un montón de cuestiones violentas, porque la sociedad es así, se sienta como menos agresivo, ¿no? Menos agresivo el golpe, digo, en esta relación de, qué sé yo, ya hay una discusión previa, ¿no? Ya en muchas instituciones se están hablando de infancias trans, muchas personas se están capacitando, de hecho muchas estudiantes están haciendo investigaciones en relación a las infancias trans, y eso también da como como la existencia de poder ponerlo en discusión, y que no sean siempre las familias las que lo hacen, sino que hay otras personas que están gestándose, y eso también es lo más interesante. Así que nada, el proceso está haciendo todo el tiempo, ¿no? No puedo decirte el proceso ya fue, ya está y nunca más. No, el proceso está haciendo todo el tiempo y va a seguir siendo, ¿no? En la medida en que Antonella crezca y siga en la escuela y sus relaciones con sus pares y con las personas, y que en las instituciones donde se mueve, en los espacios en donde se mueve, y eso va a seguir siendo, ¿no? Así que, bueno, es eso. Bueno, Antonella empezó a tener como varias manifestaciones, empezó a dar muchas señales, teniendo como ciertas características, ¿no?
de sus expresiones, de su modo de relación, de sus palabras también, por supuesto, a los 3 años. Y, y fue muy clara, ¿no? Yo soy una nena, así, recontra claro, diciendo quién era, ¿no? A diferencia de esta imposición que nosotros habíamos asignado en el momento de su nacimiento y ella con sus 3 años, en relación a esto que entre los 2 y los 4 años en el proceso identitario que se da de la construcción del yo, ¿no? Empezó a manifestar, primero con muchas manifestaciones, con ciertos patrones, con caracterizaciones, y empezó a manifestar así muy claramente que ella era una nena. Tomaría como la decisión de tomar, eh, como esta cuestión de tomar la decisión de acompañar, sino que no podría hacer otra cosa más que abrazar a mi hija y me parece que esto me hace como a mí pensar mucho de que a veces hasta es como loco para la sociedad poder entender que existan familias que abracen las infancias trans. Es como que todavía no se da por entender este tipo de amor, ¿entendés? Es como que hasta se permite dudar de eso. Y eso me parece que es en donde hay todavía que crecer y tener un poco, nada, de crítica también, pero yo creo que también tiene que verse, que tiene que ver con esto de poder saber qué nos pasa en el cuerpo. Eh, no sé si fue una decisión, nunca ni siquiera lo puse en duda, ¿no? Y uno cuando está en duda, quizás ahí sí haya una decisión que tomar, o hago esto o hago lo otro. Eh, es espontáneo, o sea, vos sabés, no hay discusión ahí cuando uno ama tan fuerte, ¿no? Yo amo tanto a mi hija que nunca podría haber dudado de acompañar, pero sí yo creo que sucede mucho que al tener, vivir y ser parte de una sociedad, que por supuesto cuando digo esta sociedad también me incluyo a todas las personas que vivimos, que habitamos esta tierra, es una sociedad que todo el tiempo está juzgando, criminalizando, violentando, eh, y, y eso hace que, creo yo, que las familias abracemos más, ¿no? Pensar en una sociedad más justa, una sociedad más digna, es pensar, pero también es hacer, ¿no? Y esta es una manera de una construcción de una sociedad más sana, menos hostil, menos agresiva, menos violenta. Me parece que es eso. Y en relación a esta compañía, vos sabés, este abrazo, a esta experiencia de transitar juntas, eh, te vas a enfrentar con todas las instituciones, con todas las formas que tiene la sociedad, ¿no? Y la educación tiene un propósito, ¿no? Es de esa manera porque tiene un propósito y me parece que esa es la clave, ¿no? Cuando llega una niñez trans a la escuela rompe con todo ese paradigma, con toda esa estructura, con todo ese esquema de formación que te prepara para ser el producto de un mercado, ¿no? Un mercado laboral y estar inmerso en este sistema de explotadores y de explotados, ¿no? Entonces, esa escuela, esa formación responde a intereses que siempre son ajenos a los nuestros, ¿verdad? Y sobre todo a las niñeces. Entonces, cuando las niñeces están en la escuela, la sociedad empieza como a tener muchas cuestiones para querer discutir, ¿viste? Es como, paren todo, ¿cómo puede ser? Hay una niña que tiene pene y esto es increíble y entran en un caos que no saben para dónde correr. Entonces, eso es una forma así como,
de construcción, ¿entendés? Porque rompes con toda la idea y la formación que tiene una institución tan fuerte como es la educación, ¿no? Y no es cualquier cosa, porque es algo en donde vos ni siquiera elegís ir, tenés que ir y ya es obligación asistir y muchos años, durante mucho tiempo. Entonces, y cuando salís de allí a los 17, 18 años, en la adolescencia o plena juventud, estar preparado para pertenecer a ese mercado. Bueno, estas niñeces en relación a eso vienen a romper con esas ideas, con esos paradigmas, con esas estructuras, pero también después se enfrentan a una sociedad nuevamente que excluye, porque la escuela con todas esas formas las excluye, por supuesto, ¿no? El primer lugar de expulsión es la familia, el hogar, porque es nuestra socialización primaria, y la socialización secundaria es la escuela, que también nos excluye. Entonces, no el trabajo también nos obliga a ese trabajo que no nos da margen a nosotras para pensar un trabajo para las travestis, para las transgéneros, para las personas trans en general, ¿no? Entonces, ahí vuelve a romper otras estructuras y hay que ir por ese tipo de construcción que es necesario, ¿no? Que es necesaria la discusión y que hay que tenerla y que fundamentalmente es nuestro propósito también para que estas niñeces no vuelvan, no tengan que pertenecer a esa condena social de la prostitución, ¿no? Sino que puedan emplearse y ser eh, sujetos, sujetas de derechos, que puedan acceder al trabajo como cualquier otra persona, porque hasta hoy todavía no hemos podido ver personas en diferentes puestos de trabajo, personas transgénero, travestis, en diferentes puestos de trabajo, más que en la prostitución, ¿no? Que también hay una discusión de considerarla como un trabajo, que yo no lo creo, no estoy de acuerdo, y, y eso también, ¿no? Hace que nosotras las familias, por supuesto, abracemos cada vez más y acompañemos a estas infancias y vamos a hacer lo posible para que esto se suceda, como conquistando derechos, apoyando eh, los derechos que tienen que ser conquistados para que estas niñeces en su futuro, personas adultas, estén socialmente instaladas, vamos a decir de alguna manera, porque la sociedad tiene que crecer mucho más en relación a eso, ¿no? Viene como bastante atrasada en esas cuestiones. Así que nada, la escuela fue bastante complicada, por supuesto, porque todo el tiempo excluye con esas formas que te digo. Es muy violento ese sistema, porque está pensado desde la heteronorma, está pensado desde el binario, y eso excluye. Pero bueno, también hay que darle pelea y hay que ponerlo en discusión, ¿no? Hasta que una infancia no llega en la escuela, esto no se discute. Y yo creo que hay que ponerlo en discusión antes de que una infancia trans llegue a la escuela. Entonces vamos por eso y es importante hacerlo. Bueno, mira, el cambio registral, nosotros en la escuela, si te referís al cambio registral en relación a la escuela, nosotros lo hemos podido hacer con nuestro AS, que es la ley de identidad de género, ¿no? Cuando la ley de identidad de género se estaba gestando, Antonella recién nacía, entonces la verdad que nos ayudó un montón, eh, o sea, nos ayudó en todo, ¿no? Por supuesto, y la Asociación Civil Infancias Libres ha hecho un gran trabajo para que Antonella sea respetada en su escuela. Eh, Gabriela Mancilla, por supuesto, también ha sido fundamental en nuestras vidas y fundamental en la discusión en la escuela. Después de muchas discusiones, después de muchas reuniones, habíamos logrado que en la escuela Antonella sea nombrada, registrada en sus boletines, libro de asistencia, en toda la documentación en la escuela, con su nombre autopercibido, con su nombre tal cual ella se autopercibe, y así es como ella permanece en la escuela, aún así sin haber obtenido el DNI todavía, porque todavía estamos en cuestiones así de trámite. Así que la ley de identidad de género fue bastante eh, necesaria para nosotras, fue fundamental, porque
hemos podido lograr todo lo que logramos con la ley de identidad de género en la mano, ¿no? Era como sacar nuestra carta y presentar ahí en las discusiones y en cuestiones de derechos nos ha ayudado un montón. Así que en relación a eso, yo creo que no, la escuela no es que tuvo eh, una cuestión positiva en relación a la respuesta, sino que la ley de identidad de género es positiva en relación a los derechos, ¿no? Lo diría así. Bueno, mira, yo llegué a Infancias Libres porque tengo una compañera que trabajaba conmigo, ella trabajaba en un centro comunitario del barrio y había leído el libro y yo previamente a eso había escuchado un montón de veces la historia de Lulú. Y un día acá en mi casa, viendo las noticias, aparece Gabriela Mancilla hablando en una de las notas y dando como la pregunta que le hicieron era algo así como, ¿cómo se daría cuenta una familia si tuviese, ¿no?, una hija con estas características, una cosa así? La pregunta era pedorra, por supuesto de los periodistas, pero en relación a a cómo nos dábamos cuenta, ¿no?, las que estábamos de este lado. Entonces cuando ella empieza, Gabriela, a relatar, empezó a dar características que se asemejaban mucho a lo que Antonella manifestaba. Pero en mi negación, ¿no?, o en mi desconocimiento, en mi desinformación, mi resistencia, yo no puede ser, no creo que sea esto, tiene que ver con otra cosa, o sea, puede jugar con lo que quiera, puede ser como... Y bueno, eh, cuando mi compañera lee el libro, yo ya había escuchado muchas veces la historia de Lulú, cuando mi compañera lee el libro me dice, no sabes, el libro es tal cual tu hija, ¿no? Antes de hacer la transición, por supuesto, tu hija, tenés que leerlo. Entonces, justo en esa misma semana, Gabriela Mancilla se presentaba en la Universidad de Moreno. Como yo tenía que trabajar todo el día ese día, fue mi compañera. Y le pedí que me comprara el libro y que le contara un poco de Andonela, ¿no? Y le contó un poco y Gabriela me mandó el número de teléfono en el libro y me puso que la llame. Así que así fue lo que hice, con algunas características que había dado mi amiga, mi compañera. Eh, agarré y la, y la llamé. Y cuando la llamé fui a la entrevista y así fue como me sumé a Infancias Libres y de ahí nunca más nos fuimos y fue la mejor decisión. Acá sí, ¿ves? Yo creo que, a ver, otra vez, me voy como cuestionando todo yo sola, ¿viste? Em, yo creo que cuando la sociedad no tiene posibilidades de una vida más digna, una vida más plena, ¿no?, uno empieza a reinventar una sociedad, empieza a organizarse. Y yo creo que Gabriela eso fue lo que hizo. Y en esa organización colectivizó su lucha y en esa lucha llegamos las demás familias, ¿no? Entonces yo cuando me acerco a esto digo, bueno, este es el lugar, ¿entendés? Y ahí es como que me convenzo de que esta es la manera de la construcción de una sociedad que quiero pensar y que queremos pensar. Entonces, así fue como llegamos a Infancias Libres y, y a Antonella, por supuesto, le resultó muy imprescindible poder vincularse con otras niñeces, con otras adolescencias, con otras familias que tengan y posean la misma historia, las mismas formas en relación a esto, ¿no? Eh, y así fue como llegamos y como nos convertimos en una organización recontra importante para nosotros y también yo creo que para la sociedad, porque la sociedad tiene que empezar a mirar eh, este colectivo que viene empujando y haciendo fuerza para que sucedan otras cosas. No, por ahí agregarte que la identidad de género no se elige para que cuando vos puedas compartirlo con otras personas y quizás lo tengas súper claro vos, pero con otras personas por ahí cuesta más de que se entienda, ¿no? Esto no se elige, no es que una niña está eligiendo
su identidad, o sea, es su identidad y su identidad dice yo soy, y tiene que ver con su vivencia interna, ¿no? Y que es individual, es propia. Nadie puede decirme cómo me siento y eso es importante. Y que tiene mucha diferencia con la orientación sexual, ¿no es cierto? Eh, eh, o sea, hay niñeces, eh, niñas con vulva y hay niñas con pene, ¿no? Hay niños con pene y hay niños con vulva. Y eso es la que la sociedad tiene que empezar como a comprender, ¿no? Y después, independientemente de los genitales, eh, la identidad es eso, ¿no? Más allá de la genitalidad, ¿no? Los genitales no definen tu identidad y eso es súper importante. La nena no llora,